Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy voy a continuar con este estudio del evangelismo apologético y voy a estar tocando el tema de la retórica, la importancia de la retórica en el evangelismo y en la apologética. La retórica es el arte y la técnica de utilizar el lenguaje de manera persuasiva para influir en las creencias, actitudes o comportamiento de otras personas. Implica el uso habilidoso de palabras, argumentos y recursos retóricos como la metáfora, la analogía y la ironía para lograr la persuasión efectiva. La retórica se emplea en discursos políticos, debates, publicidad y escritos persuasivos con el propósito de convencer, informar o emocionar a la audiencia. Además de su utilidad en la comunicación, la retórica también se estudia como una disciplina académica para comprender cómo se construye los mensajes persuasivos. Esto se utiliza para discursos políticos, religiosos, no importa, conferencias. El fin de la retórica es convencer, persuadir a los oyentes a que puedan entender lo que tú quieres enseñarles. Y esto es muy importante porque tú estás tratando de llevar un mensaje de salvación por medio de Jesucristo y tú vas a necesitar la persuasión de alguna manera u otra. ¿De dónde proviene esto de la retórica? Desde antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, ya se enseñaba este arte. Maestros de retórica que le llamaban sofistas. Estos sofistas eran maestros de retórica, que era que enseñaban el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación y de influencia sobre los ciudadanos. Ellos estudiaban, analizaban y enseñaban a los ciudadanos a cómo, por medio de mensajes, por medio del arte de analizar los sentidos en las palabras, cómo podían educar e influenciar a otras personas. Y esto fue evolucionando. Los filósofos no estaban muy de acuerdo con esto porque los filósofos se basan más en buscar la verdad. Y este tipo de arte que enseñaban los sofistas de la retórica, no necesariamente tú tienes que tener la verdad, sino que tú vas a querer persuadir a otra persona, sea para algo bueno o sea para algo malo, con un propósito bueno o malo. Puede ser para hacer un mal o para manipular a un pueblo o también para enseñar una verdad. Y esto fue evolucionando, esta enseñanza, por filósofos, hasta Aristóteles, que también le hizo cambios positivos para poder organizar cómo podemos utilizar la retórica en un mensaje. Desde el tema principal, cómo comenzar un mensaje, una exposición, y así persuadir de alguna manera a los oyentes. Y esto era algo que el mismo apóstol Pablo lo utilizaba, porque nosotros podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Mira lo que él dice: sabiendo que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer allá. Él, sabiendo eso, que las personas que mueran haciendo el mal sin Cristo van a estar en un juicio fuerte delante de Dios, él dice que conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. O sea que no solamente
se limitaba a hablar de Cristo, sino que él argumentaba con las personas, hacía apologética y les hacía tratar de entender a que estaban en un error y necesitaban un Salvador. Y ahí es que él está hablando en ese pasaje del Evangelio, de esa encomienda que nos dio Dios, porque más adelante dice, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Mira lo que él dice, somos embajadores de Cristo y es como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en nosotros llevar el Evangelio a las personas, porque Dios nos ha encomendado, somos parte del plan de salvación de Dios. Y Él dice que como si Dios rogara por medio de nosotros, Él argumentaba con las personas y dice que persuadía a los hombres, porque él lo que hacía era tratando de hacerle entender a las personas de que estaban en peligro de muerte si morían sin Cristo. Y parte de esa evangelización él utilizaba la apologética, porque de eso se trata la apologética, tratar de persuadir a las personas por medio de argumentos y derribar argumentos. Y en este caso, con el evangelismo, que yo lo uno las dos, es con el propósito de nosotros tratar de persuadir a las personas de la necesidad que tienen del Salvador. Y persuadir tratando de convencer por medio de los argumentos que podemos hacer para tratar de hacerle ver que están en un error. Entonces, ¿qué es la retórica? Ese arte de poder persuadir a las personas utilizando diferentes métodos ya organizados de antemano con el fin de nosotros tratar de mantener y dirigir la conversación a donde nosotros queremos llevar al oyente. Y en este caso, que porque la retórica la utilizan para dar mensajes y otras cosas, pero en este caso de el evangelismo, yo quiero darle unos puntos importantes en el cual tú cuando converses con las personas, tú vas a tener en mente dónde tú quieres dirigir a la persona. Y como es persuasión, pues nosotros primeramente tenemos que tratar, como les expliqué en el video anterior de la conciencia, que nosotros primeramente vamos a estar en el intelecto de la persona, tratando de derribar argumentos y ponerle en duda su fe, de que sepan que están en un error. Primeramente, el primer paso de la retórica en el evangelismo apologético es nosotros enfocarnos en derribar y poner en duda su fe. Luego de eso vamos a tratar de llevar la conversación a la conciencia. Para nosotros, como les expliqué en el video anterior, por medio de la ley, hacerle entender a las personas que están en pecado delante de Dios, y esto obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, dándole libertad al Espíritu Santo. Y por último, hablarles de Jesucristo y su plan de redención por medio de la cruz. La retórica planifica el orden del discurso para ir por etapas y guiar al oyente a donde nosotros queremos guiarlo. Y aparte de persuadir, a convencer a un oyente, aprendiendo y dominando el arte de la retórica, podemos nosotros también, con la ayuda del Espíritu Santo, detectar cuál es el propósito de la otra persona.
porque la otra persona también va a utilizar retórica. Cuando estamos hablando de personas, por ejemplo, testigos de Jehová o adventistas principalmente, ellos, sin darse cuenta, han sido adiestrados en la retórica, porque a ellos les enseñan de qué manera ellos van a argumentar, qué pasajes van a tocar. Ellos vienen con una retórica que inconscientemente ellos lo hacen, y nosotros, conociendo las etapas o cómo se utiliza la retórica, nosotros podemos aprender a defendernos también. Al ellos exponer también, o sea que podemos también detectar antes de tiempo el por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué te está hablando de ese pasaje? ¿Cuál es su fin? ¿O para dónde quiere llevar la conversación? Para poder refutarlo antes de tiempo, nosotros vamos a utilizar la retórica también. Y no dejarlos llegar a donde ellos quieren llegar. Y cambiando así la dirección en la que se está llevando la conversación. Nosotros, por medio de eso, detectar qué es lo que él quiere tratar de llevar, el mensaje que él quiere tratar de llevar. Nosotros podemos detectarlo antes, tratar de cortarle ese tema o tratar de llevar la conversación a lo que nosotros queremos y que no nos tomen desapercibidos. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo todavía estaba comenzando en el cristianismo, que desconocía muchos temas, se me acercó un adventista y él se sentó conmigo a hablar. Yo conocía sus doctrinas de que todo el tiempo ellos lo que quieren hablar es del sábado, porque esa es parte de su evangelio. Que yo en este canal tengo un estudio sobre eso, que lo pueden ver. Es muy interesante cómo el evangelio de ellos no es el evangelio de Jesucristo. Pues yo no sabía la importancia que tenía para ellos el sábado, de que todo lo que hablan prácticamente ellos te van a dirigir al sábado y a la ley. Y yo, al desconocer eso, caí en el juego de él, de su retórica. Él me hace abrir la Biblia y leer un pasaje del Antiguo Testamento. Y después me pregunta, ¿cuándo va a pasar eso? Y yo, sin pensar bien, porque no había estudiado el pasaje, yo le dije, no, eso va a ser en el milenio. Pero ahí hablaba algo del día de reposo. Y él viene y dice, pues quiere decir que no está abolida la ley, o sea que también en el milenio vamos a guardar el día de reposo. Y ahí me agarró porque yo desconocía el argumento por el cual él me estaba tratando de dirigir. Y ya luego, cuando yo estudié más ese pasaje, me di cuenta que ese tema en específico estaba sucediendo luego de que la iglesia se fue. Estaba hablando en el tiempo del pueblo de Israel que se quedó aquí. Entonces yo pude haberle tenido una contestación para eso, pero como yo desconocía ese tema, como yo desconocía por dónde él me estaba tratando de guiar, yo caí en su trampa. Entonces le voy a dar otro ejemplo. Una vez, cuando yo todavía no conocía la organización religiosa que se llama Sociedad Misionera Mundial, que de hecho yo en este canal también tengo un video que yo hice acerca de esa organización y hablando un poco más de sus doctrinas. Yo voy a estar escribiendo los enlaces abajo en la descripción de este video para que los puedan ver si desean y prepararse también en otras áreas. Pues yo desconocía de esa organización religiosa, desconocía de sus doctrinas, y una vez yo estaba en una tienda viendo unas Biblias y se me acercó una persona que estaba viendo unas Biblias y me dijo para que buscara un pasaje de la Biblia. Y yo lo busqué y él me hizo leerlo. Pero a todas estas yo no sabía por dónde, a qué él me quería llevar, a qué tema él me quería llevar. Y él me hizo leer unos pasajes y yo no comprendía el por qué él me estaba haciendo leer esos pasajes. Por ejemplo, me hizo leer en Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre a su imagen a nuestra imagen y semejanza. Pero yo no sabía que esa organización religiosa
enseñaba que también hay una diosa madre. Y él solamente me estaba dirigiendo por medio de la palabra a lo que realmente él me quería enseñar al final, de que hay una diosa madre aparte del Dios Padre. Y yo desconocía y lo leí, y él me empezó a explicar, me llevó a otros pasajes, y yo le decía, pero ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y yo le seguía preguntando, ¿qué es lo que tú? Porque yo no conocía qué era lo que él quería enseñarme. Pero ya luego, pues, él me enseñó de que hay una diosa madre. Pues, prácticamente no le tenía casi argumentos porque yo no estaba preparado y ni tampoco sabía por dónde él estaba tratando de dirigir la conversación. Y por eso es muy importante la retórica en el evangelismo apologético. La retórica, y conociendo de las doctrinas, como yo les he enseñado en los primeros videos de este estudio, de que tenemos que aprender las doctrinas nuestras, las doctrinas de las falsas religiones y todo eso, pues parte de este estudio se resume en la retórica. Cómo nosotros vamos a poder estar preparados para nosotros manejar una conversación y llevarla a un fin específico, y también poder defendernos de la retórica de la otra persona que nos está hablando. Así que es muy importante el nosotros conocer y entender los pasos de la retórica, porque siempre la conversación va a tener un fin en específico, pero especialmente cuando estamos hablando de religiones. Ellos quieren presentar un punto en específico y tú quieres presentar otro punto. Pues tú, detectando por dónde él te quiere dirigir, puedes evitar el caer en esa trampa en la que ellos te están tratando de llevar. Y puedes cortarle la conversación en ese momento, tratar de desviar el tema, o puedes refutarlo antes de que ellos lleguen a su conclusión. Entonces, la retórica es muy importante. De esa manera, tú vas a poder mantener el control de la conversación. Porque muchas veces yo detecto qué es lo que me quieren enseñar y desde antes ya yo comienzo a refutarlo antes de que ellos me vengan con el argumento. Así que este tema de la retórica es muy importante, cómo es el arte de cómo nosotros podemos, por medio de las palabras, influenciar o podemos persuadir a las personas a que crean lo que tú quieres, el mensaje que tú quieres llevarle. Y en este caso es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que este y otros temas que yo voy a estar hablando en este estudio son de mucha importancia para prepararnos para la defensa de la fe y poder ser buenos siervos de Jesucristo, porque tenemos una responsabilidad muy grande delante de Él, y como dice el apóstol Pablo, persuadimos a los hombres, porque es como si Dios hablara por medio de nosotros, y con la ayuda del Espíritu Santo y los conocimientos que nosotros vamos a estar adquiriendo, vamos a ser un instrumento más útil en sus manos. Así que voy a dejarlos con este estudio y será hasta el próximo. Dios los bendiga.